Eh, Hoy día vamos a comenzar con la segunda parte de organelos y estructuras celulares, aunque prácticamente nos quedan solamente organelos, ¿ya? Así que vamos a comenzar. Si tienen dudas, consultas, eh, las pueden dejar escritas en el chat. Y si tienen una pregunta momentánea, ustedes simplemente descuelgan su micrófono y me dicen, profe, tal duda, ¿ya? Ya, partamos entonces. Organelos y estructura celular, parte 2. Por lo tanto, el objetivo de esta clase es el mismo de la que habíamos tenido antes, ¿cierto? Que es, en otras palabras, conocer y comprender los distintos organelos que contienen las células eh, eucarióticas en este caso, ¿ya? Y vamos con el siguiente organelo, peroxisoma. Un peroxisoma es pequeño en comparación con otros organelos. Tiene una sola membrana, ¿ya? Obviamente que de bicapa, igual que todas las membranas, ¿ya? ¿Qué lo hace especial a este? Que contiene unas enzimas oxidativas y que final de todo eso, lo que hace es crear peróxido de hidrógeno, ¿ya? En otras palabras, agua oxigenada. Tiene estas enzimas oxidativas que remueven el hidrógeno de pequeñas moléculas orgánicas y lo unen a átomos de oxígeno formando este peróxido de hidrógeno, ¿ya? ¿Para qué hace eso? Principalmente lo hace para poder desintoxicar el organismo o desintoxicar la célula en sí, ¿ya? Y obviamente que va a contener dos enzimas que son típicas, que es la catalasa y la urato oxidasa. La catalasa es una enzima que lo que hace es destruir el peróxido de hidrógeno. Por lo tanto, lo que hace este peroxisoma es convertir otras moléculas que están dañando al cuerpo, las convierte en peróxido de hidrógeno y después, gracias a la catalasa, es destruido ese peróxido de hidrógeno y así no envenena, ¿cierto?, al cuerpo. Y la uratoxidasa me ayuda bastante al tema de eliminar las sustancias tóxicas como el alcohol. Por tanto, ¿dónde creen que hay mayor cantidad de estos peroxisomas? ¿En qué órgano del cuerpo? En el hígado. En el hígado, ¿no es? Ahí saben ustedes esa parte. En el hígado, justamente. Porque el hígado Profe, en este... ¿Ah? entonces los peroxisomas trabajan con el retículo endoplasmático liso. Más que trabajar con el retículo endoplasmático liso, de hecho sí lo hacen en algún momento, pero trabajan más con las vacuolas, ¿ya? Porque estas eliminan desechos también, con la diferencia que los desechos la forma de eliminarlo es transformándolo en peróxido de hidrógeno y, y así va desintoxicando, o sea, va limpiando. Está más cerca a lo que hacen las vacuolas y otra organelo que había por ahí, ¿cuál era? Que hacía cosas similares. Eh, la pared de Golgi. No. No. Ah, no me acuerdo, profe. También ¿Cuál termina en era la soma. pregunta? ¿Cómo, profe? ¿Cómo? Ya. Acuérdense que la vez anterior vimos uno de estos organelos que ayudan a eliminar cosas. ¿Qué sería? ¿Cuál sería ese organelo? Ah, los lisosomas. Los lisosomas, pues. ¿Ya? Ah, Por lo tanto, este ayuda a eliminar el alcohol y sustancias que hacen que se transformen en peróxido de hidrógeno. Otra función que tiene es el catabolismo de ácidos grasos de cadena muy larga, ¿ya? O sea, cuando los lípidos, por lo general, son demasiado complejos, este ayuda a desarmarlo. Protege... Profe, ¿Ah?
Ah, no, nada. Después, ¿puedes explicarlo de nuevo lo de la catalasa? Y el urato oxidasa, es que no lo entendí bien. Ya, catalasa es una enzima y urato oxidasa también es una enzima. Ambas enzimas son creadas por los ribosomas, pero este peroxisoma las contiene en mayor cantidad. Ah, ¿Ya? ya. La función que tienen la catalasa, en este caso, es destruir peróxido de hidrógeno y la urato oxidasa, en este caso una enzima que ayuda en parte a, por ejemplo, eliminar algunos desechos como el alcohol, pero elimina varios desechos y los transforma en alantoína, ¿ya? Y la alantoína, por lo general, después es más fácil de ser desechado por alguna vía, como por ejemplo los riñones. Ahora, la cosa es que en el ser humano tenemos poca cantidad de este uratoxidasa, ¿ya? Porque hay una mutación que por lo general está haciendo que no se cree tanto y no haya tanto de esto. En otros organismos sí hay muchas, pero en el ser humano es poco. Y es por eso que muchas veces para poder eliminar cosas que contengan urea o cosas tan tóxicas como el alcohol, hay ciertos medicamentos que hacen respecto a este uratoxidasa. Y la principal cosa que hace es proteger a las células contra una oxidación, ¿ya? Así no se mueren. Ahora, cuando estos peroxisomas están en una célula vegetal, se les conoce como glioxisomas. Por tanto, los glioxisomas son peroxisomas, pero que están en células vegetales. Orgánulos membranosos que se encuentran en las células eucarióticas de tipo vegetal, principalmente las encontramos en semillas y en hongos filamentosos. ¿Cuáles son los hongos filamentosos? Por ejemplo, la micorriza del pan que está en la imagen superior derecha. ¿Ya? En ese tipo de célula, en ese tipo de estructura, ahí vamos a encontrar estos glioxisomas. Una de las funciones que tiene es convertir los lípidos en carbohidratos, ya sobre todo durante la germinación de semillas. Acá hacen lo mismo que hacían el peroxisoma normal, ¿cierto? Eso de que desintegran estos ácidos grasos, con la diferencia que acá, en vez de desintegrarlo, aparte de eso, van y le colocan hidrógeno con la idea de transformarlo en acetil-CoA, ¿ya? Y eso yo creo que lo que tuvieron el año pasado les suena en alguna parte esa molécula. ¿El ciclo de Krebs o no? No. Por ahí va, ¿cierto? Algo se acuerdan. De hecho, ese acetil-CoA trabaja no solamente en el ciclo de Krebs, sino que en otros ciclos. Por lo tanto, es una coenzima que es clave para el metabolismo celular, en otras palabras. Trabaja en varios ciclos de reacciones químicas dentro de la célula, ¿ya? No solamente para esta parte. Incluso los glioxisomas tienen su propio ciclo, que es el ciclo del glioxilato, ¿ya? Y ahí ocupan esta acetil-CoA. O sea, no solamente existe el ciclo de Krebs, no solamente existe el ciclo ácido cítrico, el ciclo del... tal si hay un montón de ciclos. Hay uno importante, sí, que no lo acabo de mencionar, que está en las ¿El plantas. ciclo de Calvin? El de Calvin, por supuesto. ¿Cierto? Hay hartos tipos de ciclos y esos van ocurriendo dependiendo de los tipos de células. Ahora, este ciclo, el del glioxilato, es ese. Y si se fijan, es muy similar a otro ciclo. ¿A qué ciclo puede ser similar? Así como a simple vista. Exacto, a ese ciclo, al del ácido cítrico. Ay, hablar ¿A cuál me iba a decir? se me olvidó. Excelente. Ya, pero este ciclo del glioxilato o del ácido glioxílico, en algún momento lo van a ver ustedes cuando estén viendo bioquímica. Menos mal que en la PSU no lo preguntan. Lo que sí hay algunas preguntas respecto a su función. Ahora, ¿cuál es el objetivo primordial que tiene este ciclo del glioxilato o del ácido glioxílico?
permitir a las plantas y a los microorganismos la utilización de los ácidos grasos o del acetato en forma de acetil-CoA como única fuente carbonada, sobre todo para la biosíntesis de glúcido a partir de los ácidos grasos. En otras palabras, yo ocupo este ciclo ya para transformar azúcar a partir de grasas. Y esa es la finalidad que tiene, con la diferencia que esto es prácticamente en las plantas. ¿Ya? O sea, crear, en este caso, azúcar a partir de grasas. Y esa es la principal función que tiene todo este sistema de ciclo, donde hay una acetil-CoA, ¿cierto? Que se transforma en algún momento en citrato, que obviamente después se vuelve a transformar en isocitrato de 6 carbonos. Obviamente que pasa algo que se transforma en succinato de 4 carbonos. Ese se va transformando en fumarato, del fumarato a malato. Ahí obviamente hay un gasto energético en el cual se transforma en oxalacetato, también de recuperando los carbones, llegando a una gluconeogénesis para formar la glucosa que necesita la planta. ¿Ya? O sea, la planta, en otras palabras, va recibiendo glucosa por sí misma y va recibiendo también a partir de la fotosíntesis. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Ya. Ahora, los glioxisomas y los peroxisomas pueden provenir de dos lugares. Pueden ser formados por un retículo endoplasmático o pueden ser formados por una mitocondria. ¿Ya? Esos son los lugares en donde se encuentran y se forman estos peroxisomas. Salen como parte de esto, se van creando una pelotita, ¿cierto? Que es una vesícula, y esa vesícula obviamente que la característica que tiene es que va incluyendo esas enzimas, ¿ya? Enzimas que provienen de la mitocondria, y después van creando su función específica, ¿cierto? Van creciendo, incluso se pueden dividir después, ¿ya? Dependiendo de cuánto requiera de este organelo la célula. Ahora, los glioxisomas, por lo general, si la célula está en un momento de intoxicación o en un momento en donde necesite sacar azúcar rápida, ahí empiezan a crearse hartos de estos glioxisomas. Siguiente organelo, la vacuola. La vacuola, primero que nada, en las plantas es de un gran tamaño y en los animales es chiquitita. Principal función en la planta es almacenar agua, principalmente. ¿Ya? ¿Por qué agua? Porque el agua es el que mantiene en este caso la forma de la célula vegetal. ¿Ya? Cuando nace, ¿cierto? Esta célula, en algún momento tiene que formarse esta vacuola para empezar a darle la forma. Y después que ya esté grande y todo, ¿cierto? Una vez que ya le dio la forma, sirve para almacenar agua. Sobre todo para aquellas plantas que se encuentran en los desiertos, ¿cierto? Necesitan guardar agüita, si no estarían todas las plantas muertas. Y también tienen la función de digestión intracelular junto a los lisosomas. La diferencia aquí que esto eliminan, ¿ya? Encerrando en este caso lo que no necesite la célula, y obviamente que también va a guardar ciertas enzimas digestivas. Y por eso estas vacuolas las podemos clasificar en tres tipos. En vacuolas digestivas, vacuolas que son de reserva y vacuolas que son contráctiles. Las digestivas, obviamente que son las que tienen esta enzima y ayudan a
digerir alimentos, a eliminar otras células, organismos que se alimentan mediante este tipo, prácticamente gracias a las vacuolas se alimentan. Los de reserva, en este caso, almacenan proteína, almacenan agua, ya son de reserva. Contráctiles son las que mantienen el equilibrio osmótico al regular el contenido de agua intracelular. En otras palabras, hay algunas de estas que tienen agua y echan agua hacia afuera, incluyen agua, tiran agua hacia afuera, incluyen agua, tiran agua hacia afuera, y con eso van dando movimiento a ciertas células. Como por ejemplo lo que pasa con esta especie de ameboides, ellas funcionan gracias a esta vacuola, y de esa forma van moviéndose como pelotita y avanzando. Y aparte que tienen esos cilios. Ahora, las vacuolas en las plantas, aparte de eso, también ayudan a acumulación de reserva y productos tóxicos. Hay vacuolas que cuando la planta necesita almacenar muchos alimentos y muchas cosas, las vacuolas ayudan a eso, a reservar. Y las plantas cuando necesitan eliminar demasiados productos tóxicos, a veces la vacuola guarda estos productos tóxicos para que vayan los glioxisomas despacito, desintoxicando cosas. O los lisosomas vayan despacito, ¿cierto? Eliminando cosas. Crecimiento de las células por presión de turgencia, ¿ya? Y esa va relacionado con un poquito con la que dice abajo, homeostasia del interior celular, balance hídrico. La vacuola es la que hace que la célula se mantenga en un balance hídrico, o sea que no tenga ni mucha ni poca agua, y con eso ayuda a que la célula tenga su homeostasis, o sea que esté en un estado de equilibrio y esté vivita y sana y protegida. Tiene función análoga a los lisosomas cuando tiene las enzimas hidrolíticas, ya lo había dicho antes, y permite ciertos movimientos a las células, sobre todo de mimosa y dionaea. Mimosa era esa la que estaba en este videito, cierto que son plantas que se mueven. Ya cuando uno las toca, por lo general se mueven y van cerrando su hojita. Y dionaea, en este caso, son las plantas carnívoras, que ellas también se mueven, ¿cierto? Porque ella, aparte de obtener sustrato, o sea, nutrientes a partir del suelo, obtiene uno que otro nutriente a partir de insectos que van donde ella. Plastidios. Otra cosa que tienen las plantas son estos plastidios. Estos solamente los vamos a encontrar en las células vegetales. El nombre plastidio viene de plasticidad. Ya, estos organelos por lo general tienen harta plasticidad. Vamos a tener dentro de esto los proplastos, etioplastos, cromoplastos, leucoplastos, amiloplastos, oleoplastos, proteínoplastos y estatolitos. Los proplastos, por lo general, son los que empiezan a recién formarse, ¿ya? Y se dicen que son totipotenciales, o sea que en algún momento se van a transformar en cualquiera de los que están de ahí para abajo. Los etioplastos son cloroplastos que nunca han visto la luz. Por tanto, los cloroplastos también son un tipo de plastidio, solamente que es el plastidio más importante de la célula vegetal. Los etioplastos son cloroplastos que nunca han visto la luz. Y es por eso que se les dice a las plantas que están a la sombra y que nunca han visto la luz y son las que necesitan luz, muchas veces se les dice, oh, esta planta está etiolada. No sé si en algún momento han escuchado ese concepto, que por lo general la planta se vuelve con las hojitas blancas. Cuando está la planta con las hojitas blancas, se dice que está etiolada. Y es justamente porque los cloroplastos están en forma de etioplasto. Luego tenemos los cromoplastos, que son los que almacenan los pigmentos rojos o anaranjados.
Por ejemplo, el tomate contiene muchos de estos cromoplastos. Leucoplastos almacenan sustancias incoloras. Eso por lo general se encuentran en casi todas las células vegetales. Amiloplastos almacenan almidón. ¿Ya? Por lo tanto, se encuentran, por ejemplo, en el maíz. Ahí vamos a encontrar nosotros harto cantidad de amiloplastos o las papas. Oleoplastos son los que almacenan aceites. Proteinoplastos almacenan proteínas. Y el estatolito se mueven en respuesta a la acción de gravedad. ¿Qué significa eso? Que este plastidio, por lo general, son los que se ganan en las puntas de las cosas. Por ejemplo, en la punta de una hojita, cuando la hojita está paradita, pero después empieza así como a irse hacia abajo, es gracias a que en esa punta se están juntando estos estatolitos. ¿Ya? O cuando, por ejemplo, a la planta le pasa algo, y hay algo debajo de la tierra, así como que está afectando el tener el nutriente y todo eso, los estatolitos también son como avisadores de que algo va a pasar. Así que tienen esas funciones todos estos plastidios o plastos también les dicen. Otro organelo, y esto es importante, este organelo, es la mitocondria. La mitocondria y los cloroplastos, ellos son los que reafirman la ley de Lien-Margulis. ¿Han escuchado esa teoría de Lien-Margulis? Esa de que el cloroplasto nació de una alga y no sé qué, no me acuerdo bien. ¿O no? Algo similar, pero que estos provienen de otra cosa, eso sí. Por ejemplo, se dice que las mitocondrias de los cloroplastos eran bacterias antiguamente, ¿ya? Con la diferencia que las mitocondrias era una bacteria aeróbica y los cloroplastos eran una bacteria que fotosintetizaba. Y resulta que vino en algún momento una bacteria que necesitó de ayuda para poder sobrevivir y en este caso, endocitó o se comió, por decirlo de otra forma, una mitocondria y un cloroplasto. Y en vez de digerirlo, vivieron en una sociedad, por decirlo, o en una simbiosidad, ¿ya? Y hoy en día ellos se transformaron en lo que son las mitocondrias y los cloroplastos. Eso es así como a grandes rasgos. Ahora, estos mitocondrias, ya les adelanté que tienen que ver con la respiración celular. Y se apoyan en esa teoría de que son similares a las bacterias porque prácticamente se parece a una. Tienen, por ejemplo, un ADN y ADN de tipo circular, al igual que las bacterias. Tiene ribosomas, o sea, al tener ribosomas se dice que está creando proteínas. O sea, ellos crean sus propias proteínas. Tiene una matriz mitocondrial, ya que viene siendo todo esto que está así como dando vueltas por dentro. Y ahí es donde están pasando estos distintos ciclos. Tiene una membrana mitocondrial externa y una interna. ¿Por qué una es de la matriz y la otra es la membrana que separa el espacio externo del interno? Y aparte de eso tiene un espacio intermembrana que también ahí se encuentra líquido y se encuentran ARN y proteínas y muchas otras cosas. Esto que son los pliegues se les denomina cresta. Ya hay una porción F0 y una porción F1, porque estos son gránulos los que están ahí. ¿Y gránulos de qué? Gránulos de ATPasa. ¿Ya? La ATPasa en este caso es una proteína o enzima que crea ATP. ¿Ya?
ella es la que está creando este ATP. Y el ATP, que es el adenosin trifosfato, es una molécula energética que necesitamos todos. Ahora, ¿cuál es la función de esta mitocondria? Extracción de la energía de las moléculas biológicas a través del proceso de respiración celular. Ya, esa es la principal función que tiene. O sea, obtener energía a partir de la respiración celular u obtener ATP a través de este proceso. Pero también tiene otras funciones como el de regular la temperatura. ¿Ya? No sé si ustedes se han fijado, pero hagamos cuenta que esta mitocondria es como una pila. Las pilas, por lo general, cuando tienen mucha energía, liberan calor. O cuando tienen poca energía, no liberan tanta calor. Y de esta forma también van funcionando dentro de las células. Si tienen demasiadas reacciones químicas internamente, van a tener mayor temperatura y va a ir regulando esta temperatura del cuerpo. Y si tiene menos, obviamente que va a ir disminuyendo. Control del ciclo celular. Ya, o sea, aparte de eso, también controla el ciclo celular. Tiene la facultad de programar o iniciar el proceso de la muerte celular. ¿Ya? Obviamente que esto no es tan en general, porque hay unos casos donde específicamente es una proteína el que ayuda a esto, pero la mitocondria igual tiene la facultad. O sea, la mitocondria si dice a una célula muere, es porque muere. Y así nomás, con un mandato. Ya. Otra función que tiene, almacenamiento de calcio, regula la bioquímica celular almacenando y regulando las cantidades de iones calcio. O sea, aparte de eso, almacena calcio. Regula las hormonas sexuales. En este caso, regula la producción, en este caso, de progesterona y testosterona. Y justo se le tapa esa parte, pero regula la producción de esta. ¿Cuánto tiene que producirse? Así que, aparte de eso, tiene más funciones, pero siempre la principal es la respiración celular. Y esta respiración celular ocurre en la mitocondria y tiene varias fases. Pero lo podemos resumir en 4 pasos. El primer paso es una glucólisis, que en este caso, la glucólisis era una ruptura de ¿qué cosa? ¿Quién se acuerda? Incluso lo hablamos la vez anterior. No me acuerdo. Profe, no le entendí la No me pregunta. acuerdo, profe. ¿Qué es lo que es la glucólisis? Es un No proceso. era, Ya, no era ya, el proceso como al revés de la fotosíntesis. ¿cómo? Nada, déjelo. Ya, pero de hecho sí funciona en la fotosíntesis también. Ya, cuando hablamos de glucólisis, estamos hablando de ruptura de la molécula de glucosa. ¿Ya? ¿Y Eso para qué dije es? yo, pues. Excelente entonces, pues. Ah, y mi estrellita. No tengo cómo darla. Ya. Y obviamente que esto se hace para tener material para la siguiente etapa. La siguiente etapa después de eso se llama oxidación del piruvato. Que el piruvato en este caso era una, una molécula, ¿cierto? Ya, que obviamente que esto ocurre en la matriz mitocondrial. Y este piruvato lo que hace, ¿cierto?, es utilizar lo que había pasado en la glucólisis con el motivo de producir acetil-CoA. Y aquí aparece de nuevo esta acetil-CoA. Y esta acetil-CoA se va a utilizar en la siguiente fase, que es el ciclo de Krebs. Que era un ciclo que el año pasado vimos que era bastante extenso, tenía muchos pasos, pero lo que había que dejar en claro de todos esos pasos, ¿ya? Es que se van a crear prácticamente 38 ATP.
¿ya? De acuerdo por cada vuelta van a ir creándose 3, sí. Y la finalidad prácticamente de todo esto es crear estos ATP, po, porque esa es la molécula energética que necesita la célula. Y una cuarta fase que es la fosforilación oxidativa, que aquí es donde aparecen estos NAD y FAD, que también están, ¿cierto? Cuando hablamos de fotosíntesis. Obviamente que ellos van a dar el pase a crear los ATP que van a utilizar externamente de la mitocondria, ¿ya? Porque obviamente que todo este ciclo y todas estas cosas también necesitan de energía, pero esa energía es para crear mucho más de lo que se tenía pensado. Todos estos procesos, estos 4 procesos, la finalidad es crear ATP, ¿ya? ¿De dónde sacan la ATP? En este caso, la ATP la sacan de la respiración en sí y en este caso, de las grasas y el azúcar. Y de a partir de todo eso nosotros podemos obtener ATP. Otro organelo, que es muy similar al anterior, son los cloroplastos, y estos se encuentran en las plantas. Estos cloroplastos, por lo general, transforman la energía química del sol, o podríamos decir que, mejor dicho, toma, ¿cierto?, las ondas electromagnéticas del sol, lo transforma en energía química, ¿ya? Y esa energía química se transforma en azúcar. Y ese azúcar es la que necesita la planta. ¿Para qué? Para después crear el ATP. Contiene pigmentos fotosintéticos como la clorofila, y que ellos son los que absorben la luz. La clorofila por lo general se encuentra en estas membranas de los cloroplastos, pero ¿en qué tipo de membrana? ¿En la externa o la de que haya adentro de algo? ¿Quién se acuerda? ¿El externo? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Externa o no? Para eso Interna. acordémonos de cómo es un cloroplasto. Interna. Nah, un Interna, capo. interna, pero en la membrana del tilacoide. ¿Ya? La membrana externa, por lo general, delimita lo que hay afuera con lo que hay adentro. ¿Ya? Después tiene una intermembrana y después tiene otra membrana. O sea, esta tiene doble membrana. Pero adentro de esto hay algo que se llaman tilacoides, que son esos que están ahí chiquititos. Cada Esos uno son los de que estos. intentamos de ver el año pasado. El cloroplasto en sí grande, sí, po, los tilacoides es difícil. Por eso. ¿Ya? Estaba hablando en general. Exactamente. Cada uno de estos tilacoides, en su membrana, ahí es donde se van a encontrar en este caso los cloroplastos. Y estos tilacoides cuando se agrupan en sacos, los podemos llamar grana. Cada una de estas granas se van uniendo mediante laminilla, o laminillas intermedias le dicen a veces, ¿ya? Pero son laminillas, o láminas estromales también se le encuentra con ese nombre. Aparte de eso, como igual que la mitocondria, tiene su propio ADN circular también, por eso decimos que se parece también como a una bacteria, solamente que la función que tiene es específica. Tiene sus ribosomas, por lo tanto también crean sus proteínas. Guardan gránulos de almidón. ¿Por qué? Porque en algún momento también necesitan energía para que funcione todo esto. Y el espacio que está por ahí es el que se conoce como estroma. Y en el estroma pasaba algo. ¿Qué pasaba ahí? ¿Quién se acuerda? ¿Qué pasaba en el estroma? Nadie, profe. Acuérdense, en los tilacoides ocurre lo que comúnmente llaman la fase clara de la fotosíntesis. Y en el estroma, la fase oscura.
Por lo tanto, lo que se denomina ciclo de Calvin ocurre en el estroma de este cloroplasto. Ya. Ahora, la reacción química que ocurre, ¿cierto? En todo esto es esta que ustedes ya la deben conocer y más que bien. Que obviamente todas las plantitas sabemos que necesitan agua, ¿ya? Y que sin agua no hay fotosíntesis. ¿Por qué no habría fotosíntesis si no hay agua? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Qué cosa? Si no hay agua, ¿por qué no hay fotosíntesis? Por el oxígeno. Porque en No, algún el hidrógeno. ambas cosas, po. ¿Por qué? Porque cuando ocurre en todo este proceso de fotosíntesis, uno de los elementos importantes es el agua. El agua, obviamente, que adentro se destruye gracias a los mismos fotones de luz en un proceso que se llama fotólisis del agua. Y se separa este hidrógeno de este oxígeno, hidrógeno que es utilizado para después los ciclos que tienen internamente este cloroplasto, y el oxígeno se libera en forma molecular al ambiente y ese es el que respiramos. Aparte de eso necesita un dióxido de carbono porque el cloroplasto, si bien tiene sus propias fuentes de carbono, no es suficiente y necesita sacar carbono de otra parte y de ahí saca ese carbono. ¿Por qué necesita el carbono? Porque sin carbono no crea 6 moléculas de glucosa, ¿ya? Por lo tanto, necesita de dióxido de carbono, de ahí saca este carbono, lo que es oxígeno también lo utiliza, y produce esta glucosa que después se transforma en otras cosas, dependiendo las necesidades de la planta. Profe, ¿Ah? entonces cualquiera de los dos es igual de importante. ¿O no? Cualquiera de los dos es igual importante. Sin uno o sin el otro no puede haber fotosíntesis, así de sencillo. Y esta glucosa que les decía, después se transforma en almidón, se transforma en celulosa, en algún polímero, ¿cierto? Más avanzado. Y obviamente en consecuencia liberamos el oxígeno que lo necesitamos nosotros para poder vivir. Y eso son fotografías en este caso de cómo se ven, en este caso, estos cloroplastos en una célula vegetal, que eso es lo que muchas veces tratamos de ver en el laboratorio. Y que tratamos nosotros el año pasado, de hecho vimos esto, si no me equivoco, y lo que tratamos de ver fueron los estomas, ¿ya? Que los estomas eran esas partecitas en donde se ingresa el aire del ambiente y está ingresando el dióxido de carbono y se está liberando ahí el oxígeno. Pero así más o menos se ven estos cloroplastos en una célula. Y obviamente que en estas células, si se fijan, en muchas partes hay un espacio grande, como en ese o como este de acá, ¿cierto? Son espacios grandes. Eso quiere decir que ahí hay una vacuola. Y de esa forma se pueden diferenciar, eh, pero obviamente que hay que jugar un poquito con el 3D, porque pueden haber algunos que están encimita y la vacuola esté debajo de ellos. Ahora, ¿cuáles son las funciones que tiene el cloroplasto? Acá ocurre la asimilación de nitrato y sulfato y posee las enzimas necesarias para la síntesis de aminoácidos, fitohormonas, vitaminas, ácido graso, clorofila y carotenoides. O sea, en otras palabras, aparte de que es una molécula energética, igual que la mitocondria, que crea energía, también ayuda a que la planta, ¿cierto?, asimile estos nitratos y estos sulfatos que necesita. Es por eso que las plantas en algún momento necesitan nitrógeno y necesitan eh, esto, por ejemplo, cuando van a comprar y me dicen, me da un triple fosfato o me da tal abono,
y es justamente porque las plantas lo necesitan. ¿Y para qué lo Entonces, necesitan todo eso? ¿Ah? Dígame. los carotenoides, ¿qué son? Ya, para allá voy. Todo eso se necesita para crear estos que están acá. Por ejemplo, crear aminoácidos lo necesita, la cloroplasto necesita crear aminoácidos para que vaya creando estas proteínas. Fitohormonas, las hormonas vegetales. Toda planta, todo animal, toda cosa necesita vitamina. Ácido graso, clorofila y carotenoide, en este caso también es un pigmento fotosintético, ¿ya? Con la diferencia que es de otro color distinto a la clorofila. Pero también es un pigmento que realiza fotosíntesis con la diferencia que ellos absorben otro espectro de luz. ¿Se acuerdan cuando yo les hablaba un poquito de los espectros de luz? Cuando absorbían una cantidad de espectro de luz, pero había uno que no absorbía. ¿Se acuerdan? ¿No? No, Obvio que no. Oye, ¿ustedes están reseteados? Más o menos, más o menos. hoy día dormí 4 horas, profe, perdón. Era como eso. Ya. Eh, obviamente que estos carotenoides tienen como colores más anaranjados. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de la clorofila, los carotenoides, la ficobilina y un montón otros de pigmentos, significa que la clorofila, por ejemplo, se ve verde porque está absorbiendo todo el espectro de la luz, pero refleja el color verde. Los carotenoides en este caso harían algo similar, ¿ya? Que obviamente absorben todo el espectro de luz, pero los colores que son medio amarilloso y rojo, esos son los que reflejan. Por ejemplo, las hojas cuando ya están en senescencia, o sea, ya murieron, ya están en otoño, tienen hartos de estos carotenoides. Por eso se ven medias anaranjadas. Otra función es que se han logrado aislar distintos genes que intervienen en la síntesis de lípidos. Defensa contra patógenos. Ustedes saben que las plantas no tienen un sistema tan elaborado como el de la célula animal, como cualquier otro organismo. Su sistema inmune es demasiado precario, ¿ya? No quiere decir que no funcione, pero es precario. Acá, ¿de qué forma se defienden ellos? Produciendo sustancias, ¿ya? Como por ejemplo, una de las sustancias que producen es el ácido salicílico. Y de hecho, cada uno de los remedios que se sacan de las plantas, a ellas también le ayudaban a defenderse a ellas. Ya, pero obviamente que nosotros lo estamos ocupando para nosotros también. Entonces somos plantas. No, utilizamos a nuestro favor las plantas. Entonces Y ella igual, ¿o no? ellos, de hecho, ellas hacían estos elementos para protegerse ella. No, pero me refiero a que ella igual se aprovechan de nosotros al nosotros tirar las partículas de dióxido de carbono. Exactamente. Por eso se dice que todo lo que nos rodea está en conexión con todo. O sea, por ejemplo, es una cosa que si alguien me da algo, yo sin querer le doy algo a otra cosa. Ahora, los cloroplastos contienen, ¿cierto? Para realizar la fotosíntesis, una fase dependiente de luz y una fase independiente de luz. Una fase que depende de luz, una que no, ¿ya? También le llaman fase clara y fase oscura. En la fase clara, acá lo que se necesita es agua, y acá, gracias a la fotólisis de esta agua, se libera el oxígeno. Y aquí estas reacciones ocurren en el tilacoide, en la membrana tilacoidal. ¿Qué pasa acá? Acá nosotros vamos a crear ATP y vamos a crear
el NAD-fosfato hidrogenado, que son 2 moléculas energéticas, y esas se van a utilizar en una reacción química que ocurre en el estroma, que se llama ciclo de Calvin, que lo que hace esa reacción química es fijar el carbono que tiene el dióxido de carbono, y la finalidad es crear la glucosa, ¿ya? Y aparte de crear la glucosa, obviamente se ocupó el hidrógeno que tenía el NAD-fosfato hidrogenado, por lo tanto queda en un NAD-fosfato, y la molécula energética de ATP se utilizó formándose un ADP y un fosfato libre. Y esas son reincorporadas nuevamente en la etapa clara de la luz, y es todo un círculo que va creándose ahí mismo en este cloroplasto, ¿ya? Pero la principal cosa que necesita la planta es la glucosa, que es el alimento que ella necesita. Hasta ahora, ¿cómo vamos? ¿Dudas, consultas? Todo bien. Bien, profe. Ay, qué gritona. Perdona, es que estoy lejito, entonces pienso que no se me escucha. No, se escucha claro y fuerte. Ya, entonces, vamos viendo qué se acuerdan. El punto 1, ¿qué es lo que es? Núcleo. Muy bien. El punto 2, distinta a la CONICI. Estoma. No, es el aparato de Golgi. El punto 3. Estoma. No, El el 3. el 3. No, son los linfosomas. ¿Los qué? No, profe, no sé, estoy hablando de puras tonteras, no me acuerdo de eso. Araceli, ¿qué dice usted? Profe, no sé, no son... No, no sé. El ribosoma. Estoy buscándolo también. Un ¿Lisosoma? centriolo. Ah, En ¿qué? este caso, el 3 era un centriolo. ¿Qué? Ya vi que eso. Ah, buena estafa. Acuérdense. ¿Por qué estafa? Porque ¿Por ¿Y qué qué hace esa estafa? cuestión? ¿Y qué haces? Sí, no hace nada. Ya, Está ahí el no- centriolo en este caso solamente lo vamos a encontrar en células animales, por eso es que solamente está aquí. Ayuda a formar en este caso filamentos intermedios, que son parte del citoesqueleto. Pero la principal función en este caso es que ayuda a la división celular. El 4 sí se lo deberían saber sí o sí. El lisosoma. Ese sí era el que yo dije delante. Ah, qué crack. Correcto. El 5. Buscó la imagen, profe, estoy seguro que buscó la imagen de Javi. No, porque delante dije lisosoma y después dije, profe, no sé, estoy hablando de puras tonteras. Y el 5, ¿qué es lo que es? Al espacio que está ahí. ¿Está apuntando a lo azul o a lo otro? No, A lo otro, lo que está adentro. O sea, el citoplasma. el citoplasma. El 6. Ah, crack. El 6. Estoma. No, Es la mitocondria. Mitocondria. la mitocondria, pues. El 7. Ah, ya lo dije. El 8. ¿Qué me hizo Bando? Clic, El clic. retículo endoplasmático rugoso. Ese mismo. El rugoso. Gracias, Javi. ¿Y el 9, Francisco Colé? El 9, el que falta. ¿Cuál No es el que sé, falta? a ver. El... No sé, profe. No. El No sé. ribosoma. El Ah, ribosoma, porque sí. están, en este caso son los puntitos que están adosados al retículo endoplasmático rugoso. Y entonces serían ribosomas. Ah, vale. Y de una pared, y una pared, y una célula vegetal, el 1, ¿cuál sería? ¿Vacuola? La gran vacuola central. El 2, Cloroplasto. Estoma. el cloroplasto. ¿Y el 3? Estoma. Estoma. No. Ojo, mira, Aparato de Golgi. los estomas son estructuras, pero que los vamos a encontrar a nivel más macro, ¿ya? No son a nivel celular. De hecho, los estomas están creados con 2 células, ¿ya? ¿Se acuerdan esos dibujitos que hacían pizarra? Que son 2 células que se van hinchando y se van deshinchando. Esos son los estomas. Profe, sí sé, pero es que lo primero que se me viene a la mente y lo digo, por eso. ¿Y el 4 qué es lo que es? Ya que está Profe, silenciado no ahí. sé, pasa palabra.
De hecho, hace poquito acabamos de ver ese organelo. Las mitocondrias, ¿o no? Por supuesto, las mitocondrias. Y eso es importante acordarse. Las células vegetales también tienen mitocondrias, ¿ya? Tienen cloroplastos y tienen mitocondrias. Y vamos viendo esto es verdadero y falso. La estructura de las membranas se basa en las características físico-químicas de los lípidos que la componen. ¿Es verdadero o es falso? El cómo están hechas estas membranas dependen de la composición química de los lípidos. No, No. es que no solo es de los lípidos, po. De las estructuras. De eso depende cómo son nosotros. Verdadero, verdadero. Verdadero. ¿Qué? Con ¿Por qué K, con K, razón? con ¿Qué? K. ¿Por qué razón? Porque si ustedes se acuerdan cómo era la doble capa, ¿cierto? Por lo general lo que va dando la forma son prácticamente los fosfolípidos, ¿cierto? Y después en esos Sí. fosfolípidos están incrustados todas las otras cosas. Por lo tanto, la estructura de la membrana en este caso se basarían en la composición química que tengan estos lípidos que estén ahí. Ya, porque no es lo mismo también que sea una membrana de fosfolípidos o que inventemos una membrana de otra grasa. La segunda, los glúcidos de la membrana plasmática no tienen función definida. Falsa. Es falsa. ¿Por Es qué? que yo creo que tiene una función, pero no me acuerdo cuál. Porque lo vimos en la vez anterior, ¿ah? Cuando hablábamos Estoy de los buscando. cuando hablábamos de Ayudan a la los... comunicación, pues, ¿eran los que eran receptores o no? Exactamente, entonces es falso, po. Porque en este caso los glicolípidos, la glicoproteína, y que en conjunto hacen el glicocálix, ¿cierto? Tienen funciones por lo general de comunicación, así que tienen una función. La 3. Los peroxisomas son orgánulos delimitados por dos membranas. ¿Verdadero o falso? Doble. No, ¿No era una? tenía una sola membrana, Feo. por lo tanto es falso. La catalasa y el urato oxidasa son enzimas sintetizadas por los peroxisomas. ¿Verdadero o falso? No, espera, ¿qué? No son por la mitocondria. No, pero dice, mira, dice, la catalasa y el urato oxidasa son enzimas sintetizadas por los peroxisomas. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Yo No gané. sé, yo digo que es falso. ¿Por qué? Porque según yo se sintetizaban por otra. No eran por los peroxisomas, pero no estoy segura. Pero esa intuición está buena, po, porque en este caso, la catalasa y el urato oxidasa eran creados en los ribosomas, ¿ya? Pero estos peroxisomas los tenían en mayor cantidad, que es distinto. Y también es distinto a dónde se crean estos peroxisomas, que los peroxisomas provenían ya sea de una mitocondria o de qué otra cosa era. El retículo, no sé qué, no. Exactamente, del retículo. ¿Pero cuál de los dos? Mm, El liso. El liso. ahí. La siguiente. El ATP se produce mayoritariamente por la ATP sintasa localizada en las crestas mitocondriales. Falso. Verdadero. Muchas gracias. ¿Se acuerda cuando yo les dije, ahí hay una F0 y una F1 y estas son la ATP sintasa que hace esto y esto? Y que es la principal que crea la ATP y eso estaba en la cresta mitocondrial, que vendría siendo esto de acá. La porción F0 y F1, ¿cierto? Esos son estos gránulos que les decía, y esto está en la matriz mitocondrial, que es todo eso. Y esa cosita que está ahí es la que va creando estos ATP. Por lo tanto, esa es verdadera. ¿Los cloroplastos aparecen en todas las células vegetales? Sí. Sí. Verdadero. Verdadero, falso. Falso. Falso, po. ¿Quién ¿Por dijo qué? verdadero? ¿Por qué? ¿Por qué justamente les pregunto a ustedes? ¿Por qué?
No sé, usted es el Pero si profe, están profe. en las plantas, pues, y las plantas son células vegetales. Pero no todas las plantas son, o sea, no todas las células vegetales tienen que ser plantas, po, ¿o no? ¿No? No va Pueden por ser ahí la cosa. vegetales. No va por ahí la cosa. Mire, Entonces, ¿por qué se llaman así? pongámonos que tenemos un arbolito. Ahora, si ese arbolito tiene hojita, ahí está lleno de cloroplasto. Si tiene un tronquito, también va a tener cloroplasto. ¿Y qué hay de las raíces? ¿Por qué Mm. Son tendría los que tener, tubérculos. ¿por qué tendría que tener cloroplasto en las raíces? Si no está realizando, las raíces no fotosintetizan. Porque los cloroplastos, la función que tienen es fotosintetizar. Pero si están en las raíces, ¿de qué sirve fotosintetizar si están sin luz ahí? Por lo tanto, todas las estructuras de las plantas que realizan fotosíntesis, ahí es donde se van a encontrar estos cloroplastos. Y las estructuras donde no están haciendo fotosíntesis, ¿para qué? No lo necesita. Por lo tanto, las raíces no fotosintetizan, algunos tubérculos tampoco lo hacen, y raíces modificadas tampoco lo hacen. Raíces modificadas, ¿ustedes conocen cuáles son las raíces modificadas? No. No, pues, Pero ¿cómo? Díganme que nunca han comido una zanahoria. Sí, pero ¿qué tienes? La zanahoria es una raíz, pues. La zanahoria por lo general es una raíz y nosotros no estamos comiendo esa raíz. Y es una raíz modificada. ¿Por qué? Porque tiene esa forma y es distinta a otras raíces que hay. La siguiente. Los cloroplastos son un tipo de plastidio. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Y era verdadero. No, es verdadero. Ya, pero eso es verdadero, ¿ya? Los cloroplastos son un tipo de plastidio. Y acuérdense que nosotros lo vimos cuando estaba ese imagen y había un proplastidio y estos se iban transformando y entre medio estaba el cloroplasto. Quiero mi décima, profe. Los microtúbulos están formados por dímeros de alfa y gamma tubulina. ¿Se acuerdan de eso? ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Por qué? Me acuerdo de algo que vimos que era alfa y beta, pero no de gamma tubulina. Exactamente, estamos hablando de alfa y beta tubulina, no de alfa y gamma. Por lo tanto es falso. Muy bien. Los amiloplastos se encuentran en las papas por tener harto almidón. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. ¿Qué hacen los amiloplastos? Almidón. Guardan almidón. Por lo tanto es verdadero. Las mitocondrias solo producen ATP obtenido de la respiración celular. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Verdadero. Falso. Igual crea glucosa, ¿verdad o no? Acuérdense que también están esos otros procesos donde justamente como que estamos viendo anterior, en donde de las grasas se sacaban glucosa y a partir de esa glucosa se hacía ATP, o también de la glucosa en sí se va sacando ATP. Así que no es el único medio en donde se saca ATP prácticamente. Y obviamente ahí tenemos una célula vegetal, ahí tenemos otra célula vegetal, y es distinta a la anterior. ¿Se fijan? Qué fea. Esta célula vegetal es un catáfilo de cebolla, ¿ya? Que por lo general esta va a tener cloroplasto, o sea, va a tener cloroplasto, como digo, sí. Va a tener, porque esas están en contacto con luz. Cuando está en proceso verde, incluso cuando está empezando a crearse ya la cebolla en sí. Las capas externas de la cebolla van quedando con este cloroplasto, aunque muchas veces después el cloroplasto queda inútil, pero queda. Pero distinta es a, en este caso, tejido meristemático de una raíz. Ya si se fijan, ese es una raíz, un corte de raíz sacado, y ahí hay un tejido meristemático, que significa que es un tejido que está dividiéndose constantemente. Y ellos tienen otra función, y en este caso la función es absorber agua y nutrientes. Por lo tanto, ¿para qué necesitan los cloroplastos? Allí tenemos dos imágenes también del xilema y floema. ¿Se acuerdan qué es lo que es eso? No, ¿Los tienen todas las plantitas? ¿Para qué sirven? ¿En serio? ¿Nadie se acuerda? Xilema, floema, almacenar. no, no almacenan nada. Tendría que buscar en mis guías, profe, están todas guardadas. Tienen que ver con la savia, ¿no? No, cacho, ¿En profe, no serio? me acuerdo. De verdad.
El xilema tiene que ver con la savia bruta, el floema con la savia elaborada. Xilema, acuérdense que transporta el agua con nutrientes de la planta y el floema lo que obtuvo de la fotosíntesis, para que vayan acordándose de esos términos. ¿Y qué es eso? Una mitocondria. Y una mitocondria, pues, justamente. Ya, por tanto, hasta ahora nosotros ya hemos tenido 2 clases donde estuvimos viendo organelos celulares y si se fijan, tiene hartos organelos celulares la planta y estructuras también. Cada una tiene sus funciones y se han fijado que muchas de esas funciones son bastante detalladas. Todo eso con el fin de que la planta, el animal y las células en particular tengan una homeostasis. ¿Ya? Ahora, ¿recuerdan cuál es el concepto de homeostasis? ¿Equilibrio? El equilibrio interno. ¿Ya? Mantener el equilibrio interno. De fluidos. Mantenerlo desde el punto de vista de los fluidos, mantenerlo desde el punto de vista de la temperatura, mantenerlo desde el punto de vista de todo. De los fluidos, por ejemplo, en una célula vegetal lo vemos a través de la turgencia, en una célula animal los fluidos los vemos con los distintos tipos de transporte, la osmosis. Del punto de vista de la temperatura, nosotros vimos ahora que la mitocondria también ayuda a regular esa temperatura a nivel celular, porque después tenemos que verlo también a nivel macro, y macro era otra parte de nosotros que regulaba la temperatura. Entonces fijan que cada célula en realidad tiene un submundo de cosas. Y si hablamos de la célula, es prácticamente como un organismo, ¿ya? Y que ese organismo va formando distintas estructuras, esas estructuras van formando órganos, esos órganos después se van diferenciando unos de otros y van formando los distintos sistemas. Y después tenemos los sistemas que ahí vamos a tener el sistema nervioso, el sistema endocrino, el sistema digestivo, etcétera, etcétera. Y en las plantas también existe el sistema de xilema y floema, el sistema radicular, etcétera, etcétera. ¿Ya? Hasta ahora, ¿dudas o consultas?